Buen día. Vamos a comenzar el culto. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores sea sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Tengamos un momento en oración a Dios. Para andar con Jesús no hay senda mejor que guardar sus mandatos de amor, obedientes a Él. Siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder. Obedecer y confiar en Jesús, esta regla marcada para andar en la luz. Cuando vamos así, como brilla la luz en la senda al andar con Jesús, su promesa de estar con los suyos es fiel, si obedecen y esperan en Él. Obedecer y confiar en Jesús, esta regla marcada para andar en la luz. Quien siguiere a Jesús y una sombra verá, si confiado su vida le da, ni temores ni afán, ni ansiedad ni dolor, pues los cuida su amante Señor. Obedecer y confiar en Jesús, esta regla marcada para andar en la luz. A sus dones de amor nunca habréis de alcanzar, si rendidos no vais a saltar, pues su paz y su amor solo son para aquel que a sus leyes divinas es fiel. Obedecer y confiar en Jesús, esta regla marcada para andar en la luz. Amado Padre, que en el nombre de Jesús queremos agradecerte por la vida y la salud y de tu Santo Espíritu que mora en nosotros. Venimos a adorarte y engrandecer tu nombre, Señor, con toda nuestra gratitud. Señor, ayúdanos a tener una vida agradable ante tus ojos, obedeciendo tu palabra revelada y a esforzarnos a llevar tu evangelio a nuestra familia, amigos y vecinos hasta el rincón del mundo. Te pedimos por los jóvenes de la iglesia para que no sigan los gustos del mundo, sino que renuncien a las cosas que a Dios no les agradan, para que sean animadores en Cristo,
que crecen en la fe en Cristo Jesús. Te pedimos por los niños de la escuela bíblica para que sean obedientes a la palabra y honren a los padres en Cristo, y sean pequeños misioneros que predican en sus hogares para que toda su familia sea salva. Gracias por la vida de Pastor Pablo y la pastora Sofía. Bendícelo grandemente en su vida espiritual y que tu Santo Espíritu esté usando, poniendo palabra en sus bocas, y todos nosotros abramos nuestros corazones para entender la palabra de Dios. Abre nuestros corazones y oídos para que podamos recibir tu palabra con un amén y con alegría. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy, por tercera vez, veremos Éxodo. Los 10 mandamientos. El cumplimiento de la ley es amor. Vamos a leer todos juntos Éxodo 34, 28. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Oremos. Dios Santo, te damos muchas gracias por ser nuestro Padre y nosotros, tus hijos, a través de la palabra dada por tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a grabar tus mandamientos, estatutos y decretos santos en nuestras vidas mientras vivimos en esta tierra. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios llamó a Abraham, que vivía en Ur de los Caldeos, para conducirlo hacia Canaán, donde nacieron y vivieron Isaac, Jacob y sus 2 hijos. Dios envió a José a Egipto antes que a su familia, luego guió a Jacob y a toda su familia a Egipto para vivir cuando Canaán y todo el mundo pasaba por una gran sequía, pero los israelitas se establecieron allí durante 400 años y se convirtieron en una gran nación. Sin embargo, cuando los israelitas fueron esclavizados por los egipcios y sufrieron por graves labores y opresión, Dios escuchó sus clamores y gemidos e intervino y los sacó de Egipto. Israel vio a Dios hacer las 10 plagas a Egipto, vio el mar rojo abrirse y recibió maná por la mañana en el desierto, donde no se podía hallar alimentos para hacer un pan delicioso, y envió codornices por la noche para que puedan comer carne. Durante el día, Dios envió una columna de nubes para evitar el fuerte calor del sol, y por la noche una columna de fuego para que pudieran resistir el frío y guiarlos en el desierto. Luego le dio la ley en el desierto para hacerlos su pueblo. La ley del Antiguo Testamento tiene 248 órdenes que dice harás y 365 órdenes no harás. En resumen, todas estas leyes son los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos se dividen en 2 partes. Desde el primer mandamiento hasta el 4 son las reglas que los seres humanos deben obedecer con relación a Dios, que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos como el más grande y primer mandamiento, el amor de Dios. Mateo 22, 35 a 37. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Desde el 5º mandamiento hasta el último, trata acerca de las relaciones entre los seres humanos, es decir, con hermanos y vecinos. Este es el segundo y gran mandamiento. Por lo tanto,
Si amamos a Dios con todo nuestro corazón y fuerzas y amamos a nuestros prójimos como a nosotros mismos, Dios reconoce que hemos guardado todos los mandamientos. Estas dos leyes también coinciden con las enseñanzas de la cruz. La cruz está contenido con dos maderos que se cruzan entre sí, uno de abajo hacia arriba y el otro hacia ambos lados. Verticalmente simboliza el amor a Dios y horizontalmente el amor al prójimo que está a nuestro lado. Así que nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz, amó a Dios y amó a la humanidad, por lo que se entregó a sí mismo. ¿Creemos en las enseñanzas de la cruz? Si es así, amemos a Dios, la palabra de vida, con todo nuestro corazón. ¿Aceptamos las palabras de la cruz? Si es así, obedezcamos el mensaje de salvación con toda la vida. ¿Reconocemos las instrucciones de la cruz? Si es así, apliquemos la santa palabra a nuestras vidas con toda nuestra voluntad. ¿Es verdadero lo que habla la cruz? Entonces, amemos a nuestros hermanos, nuestros prójimos e incluso a nuestros enemigos como a nosotros mismos. Si no practicamos tales cosas, no somos creyentes en Dios ni seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos cristianos en esta tierra actualmente. Sin embargo, como sabemos por la Biblia, Dios siempre está interesado en los pocos que tienen la fe correcta. En otras palabras, siempre hubo unos pocos que tuvieron fe en el deleite del Señor. Por lo tanto, nuestro Señor preguntó a sus discípulos, ¿cuando vengo el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra? El significado de esta pregunta es que muchos tienen su propia fe, su propio Dios que fue creado por sí mismos, pero son pocos que tienen la fe que Dios requiere, fe que sacrifica, fe que obedece absolutamente la palabra y fe que ama al prójimo. ¿Cuál es mi fe, nuestra fe? ¿No estamos leyendo solo algunos versículos bíblicos favoritos? ¿No servimos en la iglesia en la parte que nos gusta? ¿No asistimos a la iglesia solo los días que queremos? ¿No socializamos con los miembros de la iglesia que nos conviene? ¿Escuchamos solo los sermones suaves en nuestros oídos y cerramos el corazón a lo que nos incomodan? Tuve una oportunidad de hablar con un pastor que se preocupaba que la fe centralizada en la iglesia desaparecería después de COVID-19. Además, hay pastores que dicen que centrarse en la iglesia es peligroso. Pero al comienzo de la era de la iglesia, la era del Nuevo Testamento, los discípulos de Jesús y los primeros cristianos se reunían diariamente para aprender las enseñanzas de los apóstoles, orar, asociarse y ayudar a los pobres. Cuando la primera persecución de la era del Evangelio atacó a la iglesia primitiva, todos los santos, excepto a los apóstoles, fueron dispersados por todo el mundo para predicar el Evangelio y establecer la iglesia. De lo que tratamos es de la eternidad no temporal. El Dios en el que creemos puede enviarnos a la felicidad eterna o la miseria eterna. Depende de hoy y en este momento si iremos al cielo o al infierno, dependiendo de qué fe, qué actitud vivamos en este mundo y cómo creamos y sirvamos a nuestro Señor Jesucristo, la palabra de vida. Incluso si vivimos 100 años en esta tierra, la vida de este mundo es un peregrinaje que transcurre por un momento en comparación con la vida eterna que Dios nos da. No pongamos la esperanza en la tierra, sino
pongamos la esperanza en el reino de Dios. No miremos hacia el suelo, sino levantemos nuestras miradas y sigamos al de arriba según su guía, dejando el mundo. Dios dio la ley y los 10 mandamientos, porque antes de la ley cada persona hacía lo que le parecía bien y no sabía qué era el pecado. Israel tuvo que aprender a vivir y a obedecer a Dios, abandonando todos los hábitos de la cultura egipcia y a la esclavitud a la que se habían acostumbrado bajo los egipcios durante 400 años. Por eso también Dios dio la ley para transformarse. Y al dar la ley, Dios hizo un pacto con los israelitas y los guió a vivir como santos. El clímax más importante en una boda es cuando se comprometen el uno al otro, diciendo: acepto a esta persona como esposo, a esposa legítima, a serle fiel, confiar y amarla hasta la muerte nos separe. Al final de esta promesa, recién pueden dar su primer beso a su esposa. Y al cumplir tal promesa, pueden mantener la relación matrimonial, porque la ley del pacto tiene el contenido de la redención. De esta manera, Dios le dio a Adán una ley en el jardín de Edén, redimiéndolo por la ley de no comer el fruto prohibido, y al guardar esa ley podías mostrar la relación con Dios, el temor y el amor. Lo mismo se aplica a la razón por la que Dios le dio a Israel la ley en el desierto. Por la ley estaban relacionados con Dios y guardando la ley podían tener una relación correcta con Dios. Al dar la ley, se convirtió en Dios de la redención con Israel. Israel se convierte en el pueblo de Dios al obedecer la ley y Dios se convierte en su rey y señor cuando el pueblo guarda la ley. La ley no es mala o mortal como muchos cristianos piensan. La ley es vida, santa, justa y buena. Romanos 7, 10 a 13. Y halló que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Por lo tanto, como dice el apóstol Pablo, las buenas leyes no pueden llevarnos a la muerte. El problema es mi pecado, nuestro pecado. Algunas personas odian y discuten por la ley sin pensar en sus pecados, y lo peor es que dicen que la ley es mala y que está abolida. Los 10 mandamientos aparecen en 2 lugares, Éxodo 20 y Deuteronomio 5. La ley y los 10 mandamientos no son una condición de salvación, sino una forma correcta de vida para que el pueblo salvo y santo de Dios viva en esta tierra caída y pecadora. Por ende, Israel recibió la ley y los 10 mandamientos después de ser salvado de Egipto y del Mar Rojo para comenzar el viaje de peregrinación en el desierto hacia la tierra prometida. Y tenía que demostrar que era diferente del mundo a través del cumplimiento de la ley y los 10 mandamientos. Como la ley
el contenido de los 10 mandamientos se dividen en harás y no harás. Los mandamientos de harás son 2, el guardar el día de reposo y el honrar a los padres, y los otros 8 son no harás. El mensaje repetitivo al pueblo santo a través de la ley, los mandamientos y las enseñanzas es: yo soy tu Dios. Los primeros 4 mandamientos contienen el mismo significado. Primero, Éxodo 20:3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El primer mandamiento se refiere al objeto de adoración y la prioridad de nuestras vidas. ¿Qué adoramos y qué priorizamos en nuestras vidas? Por supuesto, nuestra respuesta es Dios. Entonces, ¿alguna vez hemos pensado en lo que significa dar prioridad a Dios? Messi se convirtió en un héroe del fútbol porque le dio prioridad a su vida en el fútbol. Ajustó la comida para el fútbol, distinguió las bebidas para el fútbol, trabajó para el fútbol y se tomó descanso para el fútbol, etc. Algunos viven para estudiar, otros para sus negocios y para sus familias. Significa que los ponen en la prioridad de sus vidas. ¿Cuáles son nuestras prioridades como cristianos en Jesús? Naturalmente, debemos vivir una vida centrada en la palabra y en la oración. Si es así, nuestros pensamientos y actitudes deben transformarse en la palabra y siempre debemos comunicarnos con el Señor en oración. Para vivir esta vida necesitamos ser determinados. Pero solo la decisión decisiva no es suficiente. Nuestro Señor nos insta a actuar de acuerdo con esa decisión determinada. Pase lo que pase, nunca debemos cambiar la preferencia. Cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió, no nos dejó como huérfanos, sino que envió al Espíritu Santo para que seamos guiados por Él. Cuando nuestras prioridades están equivocadas, nuestras vidas son confusas y fallan. Dios quiere ser la principal prioridad en nuestras vidas. El segundo mandamiento, Éxodo 20:4. No te harás imagen ni ninguna semejanza. El segundo mandamiento habla cómo adorar. Al pie del monte Sinaí, Israel hizo un becerro de oro y lo adoró creyendo que era Jehová Dios. Surgía de ellos, era su propio Dios, era su propia fe, surgía absolutamente todo de ellos mismos que no tenía nada que ver con Dios. Más bien, solo acusó la ira de Dios. En el primer y el segundo mandamiento, que son los más importantes de los 10, prohíbe la idolatría porque el cristianismo cree en el único Dios y fuera de Él no hay ningún otro Dios. En el mundo religioso actual, el pluralismo religioso es la tendencia principal. Pluralismo religioso es un término usado para referirse a la concepción de una relación pacífica entre las diferentes religiones. ¿Cómo vemos el pluralismo religioso? ¿Podemos inclinarnos ante el becerro de oro hecho por Aarón e Israel bajo el monte Sinaí? Si nuestra respuesta es no, no debemos inclinarnos ni adorar ninguna otra imagen u otro Dios. Ya sea que se llama Jehová, Dios o Jesús, es solo un ídolo, otro Dios.
Incluso si el mundo nos odia, el Dios registrado en la Biblia es el único Dios verdadero y no hay otro. El tercer mandamiento, Éxodo 27. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. La palabra nombre significa que palabra o conjunto de las palabras con las que se designan y se distinguen los seres vivos y los objetos físicos o abstractos. Y vano significa que está vacío de contenido. Por lo tanto, significa no usar el nombre de Dios sin concepto y al mismo tiempo es una orden para distinguir el nombre de Dios de lo demás. La primera persona en usar el nombre de Dios en vano fue Eva en el jardín del Edén. Génesis 3:2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Ella no creía completamente en la palabra de Dios. Al usar mal el nombre de Dios, ella expresó su incredulidad transformando la palabra y distorsionó la voluntad de Dios. Por lo tanto, debemos conocer la palabra de Dios perfectamente, interpretar adecuadamente, hablar justamente y aplicar precisamente. Hoy en día, hay personas que creen en sus propios pensamientos o sentimientos personales como si fueran profecías de parte de Dios. No será admitido como inocente. Leí en un libro y escuché en un canal cristiano que daba consejo diciendo que debes perdonar a Dios. Era para sanar a los que resultaron profundamente heridos en sus corazones. Perdonar a Dios significa que Dios se equivocó y Dios cometió un error. Entonces, Dios ya ha perdido su calificación como Dios. Sin embargo, sigue creyendo en ese Dios equivocado y lo siguen cometiendo el error de llamarlo Señor. ¿No es una fe equivocada totalmente? Es blasfemar el nombre de Dios. El Dios Todopoderoso es bueno y tan perfecto que no existe ni una sombra. Distinguimos el nombre de Dios con temor y lo exaltamos sobre todos los nombres. El cuarto mandamiento, Éxodo 20:8. Acuérdate del día del reposo para santificarlo. El propósito del día del reposo es conmemorar la creación de Dios. Los apóstoles y los santos de la iglesia primitiva celebraron la resurrección del Señor en el primer día de la semana. Pero según la Biblia, no es importante este día ni aquel día. Además, la escena del sábado es el día de reposo, un día de descanso. El diccionario dice acerca del significado de reposo: primero, acción de reposar. Segundo, estado de quietud de una persona o cosa que reposa. El día de reposo está relacionado con el trabajo y el descanso. ¿Es pecado si alguien descansa el lunes? ¿Es pecado si descansa el martes o el domingo? Es Dios quien hizo todos los días del domingo al lunes y Él es el Señor y dueño de todos esos días. Lo más importante para toda la humanidad es conocer, creer y amar a Jesucristo obedeciendo su palabra. Colosenses 2:16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta,
luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Romanos 14:5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. No hay necesidad de preocuparse o caer por los días. Nadie puede condenar a nadie por el día ni por los días de las fiestas, porque la palabra habla. Por lo tanto, lo que es importante para nosotros no es el día de reposo, ni es el día del Señor, sino nuestro Señor Jesucristo mismo, que salva a toda la humanidad del pecado y da vida eterna, quien creó y controla todos los días. El quinto mandamiento, Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre. El quinto mandamiento es el primer mandamiento en la tierra. Significa el primer mandamiento entre los seres humanos y el mandamiento sobre la piedad filial. El cristianismo valora las relaciones humanas, especialmente las familias. 1 de Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. La relación más importante entre los seres humanos en la Biblia es la relación matrimonial. Expresado como un solo cuerpo, nunca se divide, nadie puede compartirlo y ninguna condición o entorno puede partirlo. Lo siguiente es la relación entre padres e hijos. Los padres y los hijos tienen mentes diferentes. Los padres quieren darles algo a sus hijos y para ellos no es un perdicio darles, mientras que los hijos son indiferentes y escasos con sus padres. Hay un dicho de un país: los hijos son ladrones amorosos. Gastan y toman las cosas de los padres con confianza como si fueran propias y de su derecho. Aún así, los padres aman a sus hijos. Pero esto es lo que hace la gente del mundo. La Biblia nos ordena honrar a nuestros padres. Honrar va más allá de la obediencia. Honrar significa, primero, mostrar respeto y consideración hacia una persona. Segundo, realizar una prueba pública de respeto, admiración y estima hacia una persona. Reflexión meditada que expresa la opinión que se tiene sobre alguien o algo. El honor es un acto de afecto cortés y es la aplicación voluntaria dependiendo de los pensamientos y las mentes de los padres. Este mandamiento es la única que tiene promesa entre los 10 mandamientos. Efesios 6, 1-3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Seamos hijos que buscan y suministran lo que los padres quieren y esforcémonos por el beneficio, la felicidad y la alegría de nuestros padres. El sexto mandamiento. Éxodo 20:13. No matarás. No amenacemos ni asesinemos a nadie con armas. Sin embargo, la Biblia dice que los que odian son asesinos. Por lo tanto, los cristianos no deben odiar a nadie. El séptimo mandamiento. Éxodo 20:14. No cometerás adulterio. Todo ser humano es sexual porque Dios nos creó de esa manera.
Por eso el sexo es sagrado y el sexo entre matrimonio también es sagrado. Pero el pecado distorsiona el sexo y destruye a matrimonios y familias. No hubo generaciones que enfatizan la apertura y la liberación del sexo como estos días. Tanto las personas casadas como las solteras no valoran la pureza del sexo. Hay muchas razones por las que cayó Roma. Algunos historiadores ven el desorden del sexo como una de las razones por las que se destruyó Roma. Así, el sexo distorsionado tiene el poder de destruir y derribar la cultura humana e incluso un imperio como Roma. El adulterio es un pecado ante Dios y lastima a su pareja, sea la esposa o el esposo. El adulterio es un pecado especial, ya que la Biblia le da un tratamiento especial. 1 Corintios 6, 18 y 19. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? La fornicación es un acto del pecado que contamina nuestros cuerpos. Sin embargo, la Biblia afirma que una mirada codiciosa es el mismo pecado. Mateo 5, 27 y 28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por esta razón, debemos tener cuidado incluso con nuestra forma de vestir. Esto se debe a que la ropa que usamos sin una cuidadosa consideración puede motivar a otros a pecar contra un hermano o hermana en la iglesia. La razón por la que Dios nos ordenó a no cometer adulterio es por la importancia de la fidelidad en la relación entre matrimonio y la familia, porque éstas representan la fidelidad de Dios hacia nosotros y la que Dios espera de nosotros hacia Él. El hombre puede tener una relación sana con Dios, así como el matrimonio sano puede formar un hogar sano y en un hogar sano pueden crecer hijos sanamente. Según una encuesta, el sentimiento y la emoción en un matrimonio dura 2 años como mucho. Generalmente es más corto. Antes de ese periodo, todos los sentidos de amor ya han desaparecido. Pero desde entonces es amor verdadero. Aprendamos el amor definido por la Biblia. 1 Corintios 13, 4 a 7. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Nada es tan fascinante y hermoso como los sentimientos de los enamorados. Sin embargo, si la emoción es el centro, serán engañados por sí mismos. Después de que todos los sentimientos de amor hacia esa persona han desaparecido, solo queda la persona misma. Solo queda esa persona que yo no puedo amar, que no puedo soportar, que no me entiende y que no quiero ver más. Pero debo ser paciente, no ser envidioso, no estar enojado y además creer y soportar.
La Biblia solo permite un esposo para una mujer y una esposa para un hombre. Y solo se les permite tener vida sexual y es un pecado tener relaciones sexuales que no sea con su cónyuge. Espero que conociendo la voluntad de Dios, que considera como valioso y santo a la familia, el matrimonio y la vida sexual, podamos guardar la fidelidad y la vida matrimonial y, más importante, la fidelidad hacia Dios. El octavo mandamiento. Éxodo 20:15. No hurtarás. Robar significa quitar a una persona algo que le pertenece con ánimo de lucro por medio de la violencia o la intimidación o utilizando la fuerza. Quitar de una cosa algo que forma parte de ella. Robar está relacionado con el trabajo. Por lo tanto, robar es el resultado de robar el trabajo de otros. Por eso, la Biblia dice que aquellos que robaban deberían trabajar y dejar de robar. Trabajamos para que mi familia y yo tengamos una vida cómoda y abundante. Pero el propósito de la Biblia para alentarnos a trabajar es diferente al nuestro. Debemos amar a nuestros prójimos a través de nuestro trabajo. Y al obedecer ese mandato, también practicamos el amor de Dios. No robemos, sino trabajemos. Entonces, el Señor que nos provee para que podamos ayudar y compartir con nuestros vecinos, como dice la Biblia. El noveno mandamiento. Éxodo 20:16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Burman dijo, los políticos intentan dañar a sus competidores con campañas electorales negativas. Los chismosos hacen dinero calumniando. Y los cristianos, en la sala de estar, toman refrescos servidos en una buena taza de café, calumnian a otros y critican hábilmente. Los cristianos deben negarse a unirse o tolerar tales conversaciones y nunca deben calumniar o menospreciar a nadie en ausencia de una parte para defenderse. Los cristianos tienen el deber de detener los rumores y evitar que la gente difunda los rumores. La Biblia nos prohíbe mentir o calumniar. Solo permite hablar la verdad. El diablo es padre de mentiras. Decir la verdad es un mandato que debemos aplicar en toda nuestra vida diaria. Las heridas en el cuerpo se borran con los años, pero las heridas del corazón pueden durar toda la vida. Proverbios 25:18. Martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Muestra la importancia de testimonios en las relaciones con los prójimos y que los falsos testimonios son una arma que daña a las personas. Nosotros comemos el fruto de los labios. Debemos dejar todo pecado de chismerío y usemos palabras verdaderas y un lenguaje vivificante. El 10º mandamiento. Éxodo 20:17. No codiciarás la casa de tu prójimo. El robar proviene de la codicia. La avaricia en el deseo egoísta de hacer mío lo que no es mío. La codicia es el deseo continuo de ambicionar lo que poseen los demás. En otras palabras, es un deseo posesivo ilegal que es en última instancia pecado y muerte. La codicia no es lo que Dios nos ha dado, sino que
viene de parte del diablo. La codicia no es causada por la falta de algo, sino que sobreviene por el egoísmo del ser humano que no puede satisfacerse con nada. Así que vaciemos el corazón lleno de codicia y llenémoslo con la santa palabra. Filipenses 4:12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Vivamos una vida de contentamiento sin importar si tengo o no tengo. Agradezcamos por la gracia y la salvación de Dios y vivamos ejerciendo el dominio propio sobre nuestra carne. Mateo 6, 31 a 33. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios nos pide que vivamos una vida santa. Sin embargo, todavía no estamos completamente libres de la vida de Egipto, es decir, del mundo, y queremos volver a Egipto. Es porque la vida de desierto es difícil y cansadora. No se adapta bien a nuestro cuerpo y no queremos vivir de esa manera. No es que no querramos a Dios, sino que nos disgusta el desierto. Pero Dios, que es la palabra misma, nos guía hacia el desierto. Es porque en este lugar debemos ser limpiados de las viejas costumbres del mundo, recibir más entrenamiento y ser transformados. De esta manera podemos vivir obedeciendo la palabra de Dios. Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Obedecer la palabra de Dios significa amar a Dios. Abracemos la esperanza de que se lleve a cabo la salvación de muchas almas a través de nuestra vida, obedeciendo a nuestro Señor Jesucristo, la palabra de vida, a pesar de que nuestra situación sea difícil y desoladora, compartiendo nuestra hospitalidad y el amor de Dios a muchos como lo hacía la iglesia primitiva. Oremos. Gracias, Dios, por darnos la palabra, la salvación y por convertirnos en tus hijos. Ayúdanos a que siempre podamos amar, obedecer y vivir en tus mandamientos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Un mandamiento nuevo os doy. Dios améis unos a otros. Un mandamiento nuevo os doy. Dios améis unos a otros. Como yo os he amado, como yo os he amado, Dios améis también vosotros. Como yo os he amado, como yo os he amado, Dios améis también vosotros. Amémonos de corazón y de labios no fingidos. Amémonos de corazón y de labios no fingidos.
cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, estemos apercibidos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, estemos apercibidos. ¿Cómo puedo llorar? He sentido con mi hermano. ¿Cómo puedo llorar? He sentido con mi hermano. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no estoy reconciliado. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no estoy reconciliado. Vamos a continuar con los anuncios. En primer lugar, la Iglesia comunica que hasta que se normalice la situación, se realizará el culto por este medio. Compartan el link con sus contactos y conocidos para que puedan aprovechar y evangelizar en este tiempo. En segundo lugar, mantengamos limpio y seco nuestros alrededores para evitar el dengue y cuidémonos del COVID-19. La semana pasada hubo un caso en nuestra provincia. Los países grandes y avanzados están sufriendo por el virus porque no se han cuidado cuando no tenían o tenían unos casos. No dejemos de usar barbijos, mantener cierta distancia social y no compartamos comidas en reuniones a excepción de la familia. En tercer lugar, en algunos hogares se está realizando el culto familiar, meditación bíblica, como así también el estudio bíblico. Aprovechemos este tiempo para compartir la palabra a nuestros vecinos, amigos y demás. En cuarto lugar, tengamos nuestro tiempo de oración todos los días y si es posible nos pongamos de acuerdo con los líderes del grupo para que lo podamos hacer de forma unánime y con un mismo sentir hacia nuestro Señor. Animemos a la congregación en general a realizar llamadas o enviar mensajes de texto o WhatsApp a los hermanos para mantener un contacto con ellos. En quinto lugar, hagamos la meditación bíblica diaria que están recibiendo por WhatsApp y hagamos el trabajo práctico para que la palabra que meditemos se quede en nosotros. Si no lo están recibiendo, pueden reclamar a su líder o a cualquier líder. Y en sexto lugar, y por último, invitamos a toda la congregación a leer y meditar todos los días la palabra de Dios, teniendo un tiempo de oración a Él. Oremos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos aquellos que creen que la ley de Dios es santa, justa, buena y a los que aman y obedecen desde ahora y para siempre. Amén.